Hola chiquillos de EAR Chile, mi nombre es Verena Castro y voy a ser su profesora de historia. Vamos a comenzar con la primera unidad, que es el régimen político y constitucional chileno. Los objetivos de esta unidad, en el primer capítulo que vamos a comenzar hoy, es conocer las características del Estado chileno. Los aprendizajes que esperamos para esta unidad son valorar el Estado de Derecho como el marco legal que defiende el ejercicio de los derechos humanos, define las funciones del Estado y organiza el régimen democrático. 2. Comprender la importancia del acceso a la justicia para el resguardo de los derechos de las personas y para la convivencia ciudadana. En el capítulo 2 vamos a hablar de Chile como una república democrática y vamos a comprender la importancia de la participación para la pervivencia del sistema político y para la profundización de la democracia. Evaluar las principales limitaciones, amenazas y problemas que afectan a la democracia en la actualidad. Lo importante de esto es que, a pesar de que vamos a tener algunas clases bastante teóricas, podamos ser capaces de ir ampliando nuestra visión al respecto y establezcamos nuestro propio sistema valorativo de los sucesos que ocurren. No es simplemente memorizar contenidos o memorizar conceptos, sino que más bien ir generando un pensamiento propio respecto de los temas que van a suscitar estas distintas unidades. Los conceptos claves que vamos a tratar durante la unidad son el Estado, soberanía, derechos humanos, Estado de Derecho, separación de las funciones del Estado, órgano ejecutivo, órgano jurisdiccional y la reforma procesal penal. En esta sección es importante que comprendas el significado del concepto de Estado y entiendas que en la teoría política existen diversas interpretaciones respecto de cada concepto o tema a estudiar, por lo tanto, lo que decíamos hace un rato. Es súper importante que seamos capaces de establecer nuestras propias perspectivas, nuestros propios puntos de vista al respecto de esto y que no simplemente nos quedemos en la idea de conocer los conceptos o manejar los conceptos, sino más bien ser capaz de utilizar esos conceptos en nuestra vida diaria. Primero hagamos un poquitito de historia acerca del concepto de Estado. Antiguamente era difícil o es difícil encontrar un concepto único que abarque esta idea. Sin embargo, los pueblos de la antigüedad reconocían al Estado como un conjunto de funcionarios que administraba el poder sobre un territorio. Es un concepto sumamente amplio que por lo mismo fue requiriendo de ciertas precisiones a través del tiempo. Más tarde, ya en Grecia y en Roma, surgió esta noción del grupo humano que tiene el poder y los ciudadanos. Hay una separación entre esos dos conceptos y la forma que se distribuía el poder entre ellos. Entonces se definió un régimen político distinto. Fue, recordemos, en Grecia donde se constituye la idea de democracia y por lo tanto son los ciudadanos quienes eligen a sus representantes. Antes de esto, las personas que dirigían el Estado eran castas que se iban sucediendo en el poder por un orden sanguíneo. Es decir, el hijo de era el que ostentaba el poder a la muerte de su padre. Luego, ya en la época de la Ilustración, en la época más moderna, vamos a tener que empiezan a surgir teorías políticas que buscan definir de manera más específica el Estado. Así Maquiavelo, que vivió entre 1469 y 1527, estudiando las repúblicas italianas, distinguió claramente entre el concepto de monarquía, es decir, donde gobierna un rey, que como decíamos, recibe el gobierno de su padre como herencia de su padre y al final de su reinado, al final de su vida, lo entrega como herencia a sus hijos. Y el concepto de república, que es cuando reconocemos a la ciudadanía como parte importante a la hora de elegir a quienes los van a gobernar. Bodino, que vivió entre 1530 y 1596, estudiando el Estado francés, estableció por primera vez el concepto de soberanía como atributo exclusivo del monarca. Y Hobbes, entre 1588 y 1679, estudiando el Estado inglés, estableció las bases para una teoría sistemática del Estado en su obra principal, Leviatán.
de esta época de la Ilustración vamos a tener que surgen las principales teorías sobre el Estado, y son las teorías que continúan vigentes hasta el día de hoy. Tenemos un ámbito o la teoría pluralista, cuya corriente ideológica se inserta en una orientación a justificar teóricamente el Estado liberal. El estatuto es la teoría política dominante actualmente. Sus principales exponentes son Robert Dahl, entre otros. ¿Y cuáles son los postulados de este sistema de gobierno? Es que el poder se haya diseminado entre diversas instituciones y grupos de presión. Esto quiere decir que el poder no lo ostenta una sola persona, sino que distintas personas van a tener ciertas cuotas de poder. En su accionar y sus reformas, el Estado intenta representar los intereses de los distintos grupos. La democracia existe a través de los grupos que controlan el gobierno y los que podrían hacerlo. Entonces, en nuestro sistema democrático, donde nosotros elegimos a nuestros representantes, se supone que en teoría deberíamos elegir a aquellos representantes cuyas ideas son más afines a las ideas que nosotros tenemos acerca de cómo gobernar un país. Y eso implica que estamos de acuerdo en sus ideas respecto de cómo manejar la salud, de cómo manejar la educación, de cómo manejar los distintos recursos que ingresan al país. Y ahí, por ejemplo, es cuando tenemos que ver quiénes son aquellos representantes que nos van a ayudar a cumplir con nuestros propósitos. En el caso de ustedes, por ejemplo, que son deportistas, tratar de buscar aquellos candidatos que sí estén por apoyar el deporte y por hacer del deporte un oficio o algo que realmente tenga donde el Estado realmente tenga una preocupación y tenga además una presencia y también finalmente se ponga con los recursos que son tan necesarios para alcanzar y para poder potenciar las aptitudes que tengan distintos jóvenes, no solo de ciertos estratos sociales, sino que de todo eh, el abanico de clases sociales que existen en nuestro país. Además de esta idea o de esta teoría pluralista, vamos a encontrar la teoría marxista. Esta corriente ideológica se inserta en una crítica al Estado liberal y postula la revolución para su transformación. Su estatuto es influyente como teoría de la sociedad y además se constituye un análisis histórico de la misma. Sus principales exponentes son Carlos Marx, que es su fundador, que postula el marxismo que el Estado se presenta en dos facetas, como instrumento de la clase dominante y como una fuerza política que tiene autonomía relativa para, en ocasiones, modificar los intereses del capital y modificar las condiciones en las que se desarrollan las relaciones de producción. Y aquí vamos a encontrar entonces la lucha de clases. La idea del marxismo, ¿cierto?, es que el pueblo también puede recibir de manera más equitativa los recursos que ingresan al Estado. La corriente ideológica elitista critica el Estado liberal, pero es contrario al proyecto marxista. Es la teoría de la nueva derecha europea y estadounidense. Sus principales exponentes son Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto y Max Weber. Para ellos, el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un territorio determinado reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. El gobierno es la dictadura de una minoría sobre la mayoría. La democracia liberal es, en el mejor de los casos, una forma de seleccionar dirigentes y de otorgarles legitimidad a través de elecciones. Entonces tenemos que esta idea elitista lo que busca o lo que pretende, lo que cree es que hay un grupo que está más dotado o está históricamente dotado de ciertas facultades que le permiten gobernar sobre el resto, sin importar los medios, sin importar cuánta violencia física haya que aplicar, sin importar cuántas necesidades haya que resolver, hay un grupo minoritario que debe ostentar el poder. Esto se parece un poco a lo que hablábamos antes respecto de las llamadas monarquías, donde solamente algunos escasos eran quienes ostentaban el poder.
¿Cuáles son las bases de la institucionalidad? Vamos a tener por una parte una institucionalidad dogmática que se refiere a los principios fundamentales sobre los cuales se va a estructurar el Estado y está formada por las bases de la institucionalidad, es decir, son las normas de la nacionalidad y ciudadanía y los derechos y deberes constitucionales. Es decir, es la doctrina, es el papel, son las leyes, lo que está escrito que va a determinar cuáles son los principios que gobiernan a un país. Y una parte orgánica que se va a referir a la forma en que se organizan los poderes del Estado. Sobre lo cual vamos a ahondar en la clase siguiente. Características de nuestro Estado. La Constitución afirma que el Estado está al servicio de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? Que fundamentalmente está al servicio de los seres humanos y no de otras personas, como por ejemplo son la personalidad jurídica o la persona jurídica, que se refiere a las empresas. Bueno, la finalidad del Estado es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que le permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Hay muchos detalles de el primer artículo de nuestra Constitución que son bastante interesantes de discutir. Sin embargo, quedémonos con las ideas principales, y es que el Estado está al servicio de las personas y que uno de sus deberes es permitir que todos los integrantes de esta comunidad puedan alcanzar la mayor realización posible. Esa es una idea bastante importante respecto de cuál es la labor que el Estado tiene que tener respecto de las personas, y que se contradice de esta idea o de este postulado que veíamos recién acerca del elitismo, donde el Estado está para favorecer a algunos pocos a partir del esfuerzo de otros muchos. La Constitución tiene un carácter instrumental, que quiere decir que según la Constitución el Estado está al servicio de la persona humana. Esto implica que el Estado no es un fin en sí mismo, no se vale a sí mismo, sino que es un medio, es un instrumento cuya finalidad es favorecer el desarrollo integral de todos los seres humanos que habitan en un país. Su finalidad suprema es siempre el bien común. Este concepto de bien común que plantea la Constitución tiene un carácter ético y humanista, ya que en función de la dignidad y los derechos de las personas busca hacer efectiva la realización integral de cada uno y de todas las personas que integran la sociedad en todas sus dimensiones. Entonces, es finalidad del Estado, como decíamos, no garantizar el bienestar de las empresas, al menos en lo que al dogma se refiere, sino en garantizar el bien de las personas y siempre apuntando al bien común, es decir, no favorecer nunca a las minorías por sobre las mayorías. Y deberes. El inciso final del artículo 1 postula los deberes del Estado. Aunque la enumeración que plantea no es taxativa, es decir, no es tan específica, por ejemplo, no considera el respeto y promoción de los derechos humanos que sí están establecidos en el artículo 5 de la misma Carta Fundamental. Entre esos deberes se incluye la seguridad nacional, la que debe ser entendida como la seguridad de la nación o del Estado en su conjunto, considerando la de los habitantes y sus derechos como personas, las del territorio y la del poder del Estado. Esta seguridad es una condición básica para la consecución de los fines del Estado. Existen dos formas de llevar a cabo el Estado. Por una parte está el Estado unitario, donde existe una constitución, un gobierno central y leyes. Y existen los estados federales, que existe un gobierno central y una constitución,
pero existen gobiernos regionales y leyes que van a gobernar o que van a hacer las leyes de los distintos lugares, de las distintas federaciones o de los distintos estados. Un ejemplo de estado federal es Estados Unidos. Muchas veces seguramente hemos visto en alguna película donde, o a veces hemos escuchado en alguna noticia que nos señalan que ciertas leyes, ciertas normas son válidas en un estado y no así en otro. Esto es porque existe un gobierno central, existe una constitución con reglas generales, pero también cada gobierno regional va a generar sus propias leyes que que van a ser parte de su jurisprudencia. En el caso de nuestro país, corresponde a un estado unitario, es decir, tenemos solo una constitución y todos tenemos un gobierno central y son las mismas leyes que rigen para todas y todos los chilenos y chilenas. El artículo 3 de la Constitución de 1980, que es la que aún nos rige, señala que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que somos un Estado unitario y que todos obedecemos a una misma constitución, vamos a tener que existen dos tipos de instituciones dependiendo de esta unitariedad del Estado. Porque sabemos que tenemos un país diverso, tenemos un país extenso, con regiones muy distintas, muy disímiles la una de la otra, y por lo tanto las necesidades que tienen todas estas regiones van a ser muy diversas, van a ser muy distintas. Y por lo tanto se requiere de un gobierno regional que sea capaz de dar cuenta de soluciones para las necesidades que plantea cada una de las regiones. Como ejemplo, los problemas que hay de sequía en el norte no se condicen quizás con los problemas ambientales que hemos visto en los últimos años desarrollarse en los mares chilenos a propósito de el cultivo de salmones. Por lo tanto, no puede regir un solo gobierno todos estos problemas porque probablemente las soluciones que requiere de manera urgente cada una de las regiones llegaría demasiado tarde y por lo tanto tiene que existir cierta autonomía de parte de los gobiernos para tomar decisiones. Tenemos entonces que existe una descentralización administrativa, es decir, que eh, en cada región o cada región está a su vez dividida en comunas y que estas comunas tienen su propia representatividad regional, tienen sus propios alcaldes quienes toman las decisiones importantes de la comuna, pero siempre relacionados y vinculados con el poder central o dependientes de este poder central. Y tenemos algunos que están desconcentrados, como por ejemplo los seremis de cada región. Por ejemplo, en el caso del Seremi de Salud, puede actuar de manera autónoma, puede tomar decisiones de manera autónoma, dependiendo de las necesidades que tenga la región en su momento. Por ejemplo, en el caso de algún brote de alguna enfermedad, entonces el Seremi de Salud tiene la facultad de llevar a cabo una vacunación masiva sin tener que necesariamente preguntar o consultar con el ministro de Salud que se encuentra en la región metropolitana. La Constitución establece ciertas características que presenta una nación. La primera de ellas, en el artículo 5 de la Constitución, se establece lo siguiente. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, ni individuo alguno, puede atribuirse su ejercicio. Entonces, cuando hablamos de soberanía dentro de un pueblo, no se refiere a una élite, o no se refiere a un solo sujeto, a un solo individuo,
que tome el poder y que centralice todo el poder en sí mismo. La soberanía es de los ciudadanos, quienes eligen a través de las elecciones y a través de plebiscitos quiénes serán sus gobernantes, y a partir de la democracia representativa son quienes también eligen las posturas ideológicas que van a tener los representantes de este gobierno o de los gobiernos para poder actuar en función de esta soberanía. La soberanía del Estado, además, se estructura a través de un poder supremo que está dentro de su territorio. El Estado no obedece a nadie más, no le debe rendir cuentas de su accionar o de sus decisiones. Por eso hablamos también de este Estado soberano, que las características de la soberanía del Estado, dentro de la principal característica es la supremacía, es decir, que no debe rendir cuenta a ningún poder o a ninguna institución que esté por sobre el Estado. Segundo, la dominación, otra característica de la soberanía. En cuanto al Estado, debe ser obedecido por todos los habitantes dentro del territorio. Es decir, no es que las leyes rijan para unos sí y no para otros. La Constitución o las leyes que se determinan dentro de la Constitución rigen para todas y todos los habitantes del territorio, y así sea que cumplan o sea que no cumplan, es que van a recibir las sanciones que corresponden en el caso de incumplimiento de las leyes que existen en la nación. Otra característica importante es que el Estado presenta independencia. Esto quiere decir que tiene soberanía externa. El Estado posee los mismos atributos que cualquier otro Estado de la comunidad internacional. Es independiente, no le debe cuentas a otros países, como decíamos, no le debe cuentas a otras instituciones, pero tampoco el Estado debe atribuirse poder sobre otros lugares. ¿Cómo ejercemos la soberanía? Pues a través del voto. El voto se da de dos maneras. En el plebiscito o en los plebiscitos, que en Chile se realizan solo para reformas constitucionales, en los casos que la Constitución establece, desacuerdo entre el presidente y el Congreso por reformas constitucionales. Bueno, el plebiscito corresponde a una consulta ciudadana en la cual hay solamente dos posibilidades de voto, que son sí y no, es decir, que si la ciudadanía aprueba o apoya una determinada ley, un determinado cambio constitucional, o si no se aprueba. Por ejemplo, hace unos años se discutía acerca del fin al sistema binominal en el Congreso Nacional. ¿Qué quería decir esto de fin al sistema binominal? Que la votación o las elecciones de diputados y de senadores se tenían que hacer por la mayoría de votos que estos alcanzaran. Antes de que se aprobara esta ley o este cambio constitucional, dentro de una gobernación, dentro de un territorio, se declaraba ganador de las elecciones tanto a la primera mayoría de una postura política como a la primera mayoría de la otra postura política. Esto quiere decir, si por ejemplo un candidato obtenía 100 votos y el otro del partido contrario obtenía 2 votos, y esos 2 votos lo constituían en la mayoría de su lista, entonces ese candidato pasaba automáticamente a ser también parte del Congreso de nuestro país. Cuando existe este cambio en la Constitución, afortunadamente existió un acuerdo entre el Congreso y el presidente de la República. De no haber sido así, entonces se podría haber llamado a un plebiscito nacional y todos los habitantes del país habrían podido dar su postura
a través de un voto, o todos los mayores de 18 años, perdón, habrían podido dar su postura respecto de esta decisión. Aunque en Chile el único plebiscito que recordamos es el plebiscito del año 1989, donde se decidió si se ponía fin al gobierno militar o se continuaba con este. Otra forma de ejercer la soberanía es a través de la elección periódica de las autoridades representativas, es decir, elecciones presidenciales, parlamentarias, cuando elegimos al Congreso, senadores y diputados, y las elecciones municipales. También las actividades que las autoridades constitucionales establecen, entre las cuales no solo se consideran las que son representativas, es decir, cuando el pueblo vota para elegir a esas autoridades, sino también aquellas cuyo origen surge de un nombramiento público, como por ejemplo el Poder Judicial es nombrado por el presidente de la República, los órganos contralores, que son quienes controlan el actuar de los distintos miembros que pertenecen al gobierno. Porque como decíamos, el gobierno es soberano, no debe rendir cuentas a nadie, sin embargo las personas que componen ese gobierno sí tienen que entregar cuentas de sus actos y el organismo que fiscaliza el cumplimiento, el buen cumplimiento de sus labores es la Contraloría General de la República. En la imagen vemos a la presidenta con todo su grupo de ministros cuando asumió la presidencia y esto es algo que también corresponde a un cumplimiento de la soberanía, aunque como dijimos no es representativa, sino que eh, el presidente de turno elige a quienes lo van a asesorar porque le parece que son personas que cumplen idóneamente con los requisitos que tiene el cargo para asumir cada uno de estos cargos de poder. Es importante que reflexionemos respecto de la importancia de elegir a nuestros representantes, de elegir a nuestros gobernantes. Vimos al principio de la clase que existen diversas formas de entender el Estado, que hay distintos grupos que controlan el poder o que controlan las ideologías que controlan el poder. Por lo tanto, es sumamente importante estar siempre informados, es sumamente importante que seamos capaces de, de resguardar aquello por lo que tanto se luchó tanto se ha luchado durante la historia de la humanidad, que es la capacidad que tenemos de poder elegir a nuestros representantes y de poder elegir a aquellos que se van a encargar de cumplir con lo que se va a encargar de cumplir con lo propuesto en la Constitución, que es asegurar y garantizar el bienestar de todas las personas que habitamos un país. Así es que les invito a reflexionar en torno a esta pregunta, que podamos pensarla y responderla en la clase. También les dejo una actividad que es interesante que puedan responder y durante la clase vamos a estar revisando las respuestas que ustedes entreguen a estas preguntas.